¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Sober Rocha Ramírez. Curso la carrera de agronomía en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Me la imparte el profesor Sebastián Sánchez Suárez de la materia de entomología. Vengo a presentarles una presentación de la unidad de la morfología y la fisiología de los insectos. La morfología es la disciplina que se encarga del estudio y de la descripción de objetos, en este caso de seres vivos como los insectos. Es de mucha importancia conocer las estructuras tanto externas como internas de los insectos en la agronomía, particularmente en el manejo de plagas, ya que nos permitirá una correcta identificación de las mismas, reconociendo sus principales estructuras externas y pues todas sus funciones. Cabeza, apéndice y estructura de los insectos. La cabeza de los insectos es una estructura especializada para la recolección de alimento y para percibir información sobre el ambiente a través de distintos órganos y apéndices. Entre los órganos y apéndices se puede mencionar lo que es un par de ojos compuestos situados en la región dorsal, otros pares de ojos simples u ocelos dependiendo del tipo de insecto que se esté hablando, un par de apéndices sensoriales llamadas antenas situadas entre o delante de los ojos, y el aparato bucal adaptado a distintos regímenes alimenticios. La cápsula cefálica es una caja formada por 6 caras o escleritos con abertura en la boca, unión al tórax por medio de un cuello corto o cervix. La cara superior dorsal constituida por el vértice, la inferior ventral por las piezas bucales, la anterior por la frente y el clipeo, la posterior por el occipucio y las laterales por las jenas o mejillas. Como podemos observar en la imagen cómo está dividida la cápsula cefálica en diferentes apartados para diferentes órganos. De acuerdo a las piezas a las piezas bucales que corresponden a la caja torácica, se puede distinguir 3 situaciones: hipognato, que es con las piezas bucales dirigidas hacia abajo, formando un ángulo recto con el eje del cuerpo, como por ejemplo las langostas. Prognata, las piezas bucales se encuentran apuntando hacia adelante, formando un ángulo obtuso con el eje del cuerpo, los cascarudos. Y opistognato, con las piezas bucales están dirigidas hacia abajo, formando un ángulo agudo con respecto al eje. De ejemplo tenemos las chinches. En la cabeza de los insectos hay 2 tipos de órganos fotorreceptores: ojos compuestos y ojos simples u ocelos. Típicamente los dos tipos de ojos se encuentran en el mismo insecto. Pueden faltar unos u otros. Los ocelos están formados por una lente corneal. Este tipo de ojo es incapaz de formar cualquier tipo de imagen, pero probablemente perciban cambios en la intensidad luminosa. En general se encuentran el número de 3 formando un triángulo entre los ojos compuestos, pero puede estar ausente, o un par formando puntos brillantes de varios colores, circulares o elipsoidales. Los ojos compuestos están formados por un conjunto de lentes corneales. En general perciben formas, movimientos y localizaciones espaciales de los objetos externos, y destacan diferencias entre intensidades de luz y de color. La formación de alguna imagen se justifica por la teoría de la visión en mosaico. Existe una diferencia entre los tipos de órganos ópticos en las formas juveniles de los insectos, en las ninfas o en las larvas, porque las ninfas presentan ojos compuestos y ocelos, mientras que las larvas solo estemata. Las estemata, a diferencia de los ocelos, pueden formar imágenes de bajo poder
resolutivo, como podemos observar en la imagen, el tipo de ojo sencillo y el tipo de ojo de un compuesto de un insecto. Las antenas son apéndices móviles segmentadas ubicadas enfrente entre los ojos compuestos. Cumplen funciones tales como táctiles, olfativas y auditivas. Están formadas por unidades llamadas antenitos. En general, el primer antenito se denomina escapo, el segundo pedicelo y el tercero de la antena recibe la denominación de flagelo. Existen diferentes tipos de antenas dependiendo del insecto del que se esté hablando, y de acuerdo a su forma reciben distintas denominaciones. Como podemos observar en la imagen, están las filiformes, aserradas, geniculadas, plomosa, aristada, flavelada, clavada, muniliformes. Son algunos de los tipos de antenas que nos podemos encontrar en ciertos insectos. El tórax y las regiones y estructuras del tórax. Es la región del cuerpo ubicado entre la cabeza y el abdomen y está formado por 3 segmentos: protórax, mesotórax y metatórax. Cada uno de estos con una arcada dorsal, nodal, tergal y una arcada ventral o external conectadas lateralmente por las pleuras epídermo y epidermo. La mayoría de los adultos tienen 2 pares de alas que se encuentran en las regiones del mesotórax y metatórax. Por estas características se considera este segmento el tagma del locomotor. Se sigue con las patas. En general, los insectos poseen 3 tipos de patas ubicadas en cada uno de los segmentos del tórax. La mayoría de los adultos tienen 2 pares de alas que se encuentran en las regiones del mesotórax y metatórax. Cada pata está constituida por las siguientes partes: coxa, tracánter, fémur, tibia, tarso y un pretarso terminal. Las patas son principalmente apéndices para caminar. No obstante, presentan un amplio espectro de modificaciones adaptativas en diferentes familias. Y pues podemos ver en la imagen los diferentes tipos de patas que podemos encontrar: la caminadora, la saltora, raptora, la cavadora, la nadadora. Los insectos adultos se caracterizan por poseer 2 pares de alas. Sin embargo, hay insectos sin alas, a los que se denominan ápteros, como algunas hormigas, pulgones, cochinitas. Otros poseen solo un par, como las moscas. En la superficie del ala pueden encontrarse unas venaciones denominadas nervaduras. Teniendo en cuenta la consistencia de las alas, podemos encontrar diferentes tipos: membranosas, que son las más comunes, constituyen el segundo par de la mayoría de los insectos tetráperos y el único en dípteros. Están las membranosas con escamas, están las membranosas con flecos. Cuando la superficie de las alas membranosas poseen flecos, como el orden Tizonapera, tenemos las alas tegmenes. Ese tipo de alas se encuentran uniformemente endurecidas. Tenemos elitros. Esta ala constituye una cubierta dura a manera de estuche. Y tenemos los hemielitros. La parte basal de un hemielitro es de consistencia dura y resistente,
como la chinche es un ejemplo. En abdomen, regiones y estructura. El abdomen es la última región del cuerpo de los insectos y es relativamente simple en su estructura. El abdomen puede unirse al tórax de distinta manera. Las estructuras de los genitales se asocian al conjunto de escleritos abdominales desde el octavo urómero en adelante. Seguimos con la pared del cuerpo, estructura y función. La pared del cuerpo se compone de tres láminas principales. Una exterior llamada cutícula, la epidermis, también celular, y por último una que no es celular, debajo de la epidermis, llamada membrana basal, como podemos observar en la imagen. La pared del cuerpo puede tener considerable flexibilidad y muy poca elasticidad. Puede tener muchos procesos externos e internos. Los externos incluyen setas, espinas, escamas, arrugas, etcétera. Ahí también depende mucho del tipo de insecto del que se esté refiriéndose. Los internos pueden tener forma de estrellas alargadas o diminutos agujeros. Estos procesos son llamados apodemas y su función principal es para que los músculos se adhieran o se inserten. Anatomía y fisiología de los insectos. El estudio de la estructura de un insecto se conoce como anatomía y como fisiología. El estudio de las funciones de los sistemas orgánicos. Los órganos internos de los insectos desempeñan funciones definidas. Por tal razón es interesante conocer sus estructuras y todas sus funciones. En la imagen podemos ver el espiráculo, sistema respiratorio cerrado, sistema respiratorio, sistema digestivo, endoesqueleto, sistema nervioso, hemocelo, por donde circula la sangre en forma libre. Podemos observar el diagrama. El sistema digestivo. Los insectos, como en el resto de los artrópodos, el aparato digestivo es largo y recto y consta de tres partes. Estomateo, parte anterior que deriva del endodermo. Mesentereón, parte media. Proctodeo, parte posterior formada por íleon, colon y recto. Podemos observar cómo está subdividido el aparato digestivo, obviamente internamente, de un insecto. El tubo digestivo puede estar recubierto de una membrana quitinosa, la membrana peritrófica, englobar el alimento sólido con fragmentos sueltos de esta membrana mientras atraviesan el tubo. Lo vimos en la la anterior imagen, cómo estaba subdividido, y ahora lo podemos ver un poquito más a detalle. El esófago, la boca, las glándulas salivales, intestino recto. Las funciones de esta membrana son proteger el epitelio de los daños abrasivos producidos por la digestión química, protegerlo contra acciones de patógenos, favorecer el paso del alimento hacia el proctodeo. En muchas de estas especies esta membrana perotrófica se proyecta también hacia la parte posterior del tubo, donde engloba las heces. Los insectos han desarrollado diferentes estructuras especializadas de acuerdo con la gran variedad de hábitos alimenticios que poseen. La estructura típica en ellas es que la parte anterior del aparato esté formada por faringe, esófago, buchi, lugar de almacenamiento, y proventrículo. El proventrículo regula el paso del alimento en la parte media del digestivo y lo hace bien a través de una válvula que fuerza el paso de los alimentos semilíquidos, en el caso de los insectos sectores, o bien mediante un órgano denominado molleja. Este órgano tritura los trozos de alimento grueso ingerido por los insectos masticadores. En su interior, la molleja posee fuertes dientes
y superficies molientes que son frotadas entre sí para destruir todo el alimento duro por potentes músculos, son accionadas por potentes músculos y así favorecer la digestión. El sistema respiratorio. La respiración traqueal es la más evolutiva y común. La respiración de los insectos es especial y se efectúa por la difusión del aire a través de unos tubos internos, tráqueas y traqueolas. El aparato respiratorio de los insectos es diferente al de los vertebrados y puede ser de dos tipos, interno y externo. La distribución del cuerpo del insecto se efectúa en rama dorsal, rama ventral, rama visceral. Podemos observar en la imagen el esquema de una tráquea abierta de un insecto, la pared del cuerpo, el tubo traqueal, la rama traqueal. El sistema respiratorio comprende los dos procesos por medio de los cuales el oxígeno absorbido se difunde en los insectos. Respiración externa, que es cuando se transporta a las diversas células del cuerpo para que participen en los procesos metabólicos de oxidación y la eliminación del dióxido de carbono del cuerpo. Todo se lleva a cabo por la acción de un conjunto de complejos elementos respiratorios y enzimas denominadas citocromos. Estas últimas ubicadas en las mitocondrias. La respiración de los insectos es esencial y se efectúa por difusión del aire, como ya habíamos dicho. El oxígeno que llega a las traqueolas se difunde a través de las paredes y pasa a la célula, que es la respiración interna. Se difunde y pasando a las traqueolas y después al sistema traqueal, donde es expulsado al exterior. Algunas partes del dióxido de carbono sale a través de la pared del cuerpo debido a la gran facilidad de difusión a través de los tejidos de los insectos. Los estados inmaduros de muchos insectos acuáticos presentan otro órgano especializado para la respiración, que son las branquias. Se puede coincidir con espiráculos abiertos. Se considera que la distribución del aire en el cuerpo del insecto se efectúa en tres secciones, como ya lo habíamos comentado. En rama dorsal, que le proporciona aire al vaso dorsal, corazón y aorta, músculos dorsales. La rama ventral, que les produce el oxígeno a los músculos ventrales y al sistema nervioso. Y la rama visceral, que da aire a los sistemas digestivo y reproductores o reproductor. Cada rama la forman las tráqueas, traqueolas y espiráculos. El sistema circulatorio. El sistema circulatorio se localiza dorsalmente a lo largo de la línea media longitudinal. En los insectos el sistema circulatorio es abierto, circula libremente por la cavidad interna, cuenta con un vaso dorsal, recibe la hemolinfa de la cavidad abdominal y la descarga en la cabeza. La hemolinfa de los insectos o la sangre, que quiere decir lo mismo, tiene 4 funciones, 3 como tejidos vivos y la cuarta es mecánica. Podemos ver en homocitos diferentes formas de células que componen la hemolinfa de un insecto. Sistema nervioso. El sistema nervioso en los insectos está formado por un par de ganglios por segmento. 6 corresponden a la cabeza, 3 al tórax y 11 al abdomen. Tiene como función captar los estímulos procedentes del medio o del interior del cuerpo y dirigirlos a una estructura centralizada para enviarlos a los lugares necesarios. Pues las células típicas que lo constituyen son nombradas las neuronas, que dependiendo de su constitución se pueden clasificar en bipolares cuando tienen un solo dendrito, multipolares cuando hay
más de un dendrito, y unipolares cuando el dendrito parte del mismo puente que el axón. Las neuronas se caracterizan por el alto grado de exa- exa- excitabilidad y capacidad de conducción de estímulos. Están formadas del sistema central, mm, constituido por masas ganglionales denominadas cerebro, el cual coordina las actividades externas con las internas. El periferal, que conecta los órganos externos receptivos con el sistema nervioso central. Podemos observar, el cerebro está situado en la cabeza, encima del esófago, y otros tipos de componentes del mismo sistema nervioso, como el sistema ventral, caudal, periférico. El sistema reproductor. Generalmente los insectos son dioicos, ambos sexos separados, se reproducen sexualmente, tienen fecundación interna y tienen reproducción ovípara, se reproducen por huevos. También se reproducen por reproducción sexual, fecundación interna, reproducción partonogenética, pedogénesis y reproducción por poliembrionía. Y podemos ver el aparato reproductivo de un insecto masculino con todos sus componentes. La función reproductiva incluye dos factores: la búsqueda de una pareja y la selección del lugar conveniente para la oviposición. El aparato reproductor del macho, la función del sistema reproductor de los machos es producir y suministrar a la hembra suficientes espermatozoides para la fertilización de los huevos. Y el aparato reproductor de la mujer consta de dos ovarios mesodérmicos colocados a cada lado del cuerpo, los cuales tienen en su interior las ovariolas y tubitos ováricos. Eh, Algunas especies pueden dar casos de hermafroditismo o neutonía, rotación de caracteres inmaduros de este adulto. En termitas, hormigas y abejas se da el polimorfismo unisexual, donde aparecen castas. Los pulgones también tienen polimorfismo unisexual. Algunos insectos, como los pulgones, son vivíparos y paren crías vivas. Otros son ovovivíparos, como los escarabajos. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionar se llama así al periodo de desarrollo que se lleva a cabo dentro del huevo. El huevo varía en su apariencia dependiendo del insecto. Esta estructura son diferentes, se diferencian en forma y característica dependiendo del insecto. Se desarrolla de la siguiente manera: segmentación inicial, capas germinales, crecimiento del embrión, segmentación y apéndices, poliembrionía. Eh, pues como ya vimos, el huevo puede ser esférico, ovalado, enlugados, puede estar cubierto con una cáscara que varía de grosor, labrado y color. También algunos huevos están adaptados con arrugas, espinas, protuberancias. Algunos tienen colores brillantes. Depende mucho ahí el tipo de insecto. La mayor parte de los insectos ponen de 50 a unos cientos de huevos. La segmentación inicial es cuando los núcleos resultantes de la primera segmentación están distribuidos al principio por toda la yema. Después de haberse formado los núcleos, la mayoría de ellos emigran de la yema a la capa cortical, donde cada núcleo se reviste con citoplasma y una pared celular. En la región ventral, las células se agrupan formando una zona más gruesa conocida como la placa ventral o banda
terminal. Las capas germinales, pues en un principio la banda germinal consta de una sola capa de células. Después, en la vida embrionaria se forma de una segunda capa. Esta segunda capa se forma más que nada de gastrulación, quiere decir que el plegamento hacia adentro de una sola sección de la banda germinal. En general, la gastrulación comienza en la formación de un surco longitudinal de la banda germinal. El crecimiento del embrión, la banda germinal efectúa su crecimiento por multiplicación celular y diferenciación. En segmentación de apéndices, los segmentos del cuerpo se forman principalmente en el embrión mediante una serie de incisiones transversales. Los segmentos que al final llevan a las piezas bucales y se sueldan con la estructura de la cabeza tienen al principio apariencias similares a los segmentos posteriores. Los segmentos mandibular, maxilar y la labial llegan a soldarse con la estructura de la cabeza hasta que los apéndices están bien desarrollados. Pues ahí estábamos hablando más que nada de las fases más importantes del desarrollo del embrión, desde el huevo hasta que está listo para salir. Mencionamos las partes más importantes. La metamorfosis es el proceso por el cual pasa el insecto desde que nace hasta que llega a su estado adulto, en el cual va a experimentar varios cambios estructurales funcionales. El crecimiento del cuerpo del insecto es cíclico, alternando periodos de actividad con periodos estáticos. No todo el tiempo está en movimiento, no todo el tiempo está en actividad. La muda es el proceso de eliminación del exoesqueleto. Los ciclos de muda son controlados por el sistema endocrino. La hormona de la muda y el crecimiento se llama ecdisona. Tenemos la metamorfosis completa o metábola. Se da cuando el huevo sale en un estado inmaduro llamado larva, con aspecto diferente al adulto. Se da en mariposas, escarabajos, avispas, moscas, mosquitos, abejas, pulgas, hormigas, polillas, etc. Algunos pasan por 4 fases, que es el huevo, larva, pupa y adulto o imago. Como ejemplo tenemos los escarabajos y las mariposas. Tenemos también la metamorfosis incompleta. Se da cuando el huevo nace en forma juvenil llamada ninfa, que es parecida a la adulta. Sin embargo, la ninfa no posee alas ni órganos reproductores. Sucede en chinches, saltamontes, grillos, cucarachas, cigarras, libélulas, mantis. Los insectos con metamorfosis incompleta se les llama exopterigotos. Tenemos los tipos de larva. Los principales tipos de larva de los insectos los podemos ver en la imagen. De los carabiforme, coleópteros, platiforme, algunos dípteros, gusanos de alambre, falsos gusanos de alambre, gorgojo del café, gusano de la piña. Son algunos de los más importantes, como se ilustra. Tipos de reproducción. En la mayoría de los insectos la reproducción es sexual. Los insectos son organismos heterosexuales. Normalmente en ellos se observa la existencia de 2 sexos, masculino y femenino. Y la reproducción es
presidida por la cópula, unión y fusión de las células. En su mayoría los insectos son ovíparos, ponen huevos aislados o en paquetes, aunque existen algunos modos especiales de reproducción como la viviparidad, partenogénesis, pedogénesis, poliembrionía y hermafroditismo. La, la viviparidad es un tipo de reproducción donde los huevos se desarrollan dentro de la hembra, la cual produce ninfas o larvas. Una forma especial de viviparidad es la ovoviparidad, donde los huevos hacen eclosión poco tiempo después de puestos, como consecuencia de haber comenzado el desarrollo en el interior de la hembra. En la partenogénesis se le llama también reproducción virginal, y es aquella en la cual el óvulo tiene la capacidad de desarrollarse sin que haya sido fecundado. Esta forma de reproducción es muy frecuente en muchos insectos, como el pulgón y algunos coleópteros. En algunas especies es el único modo de reproducción y en otras se alterna con la forma sexual. Tenemos la pedogénesis, es una forma especial de partenogénesis representada la reproducción de larvas y pupas antes de alcanzar su pleno desarrollo. La poliembrionía se denomina así al fenómeno que ocurre en los insectos de producir dos o más embriones de un solo huevo. Y el hermafroditismo, ese es un poco frecuente, no ocurre mucho, y se le llama así cuando ocurre que en un mismo insecto se desarrollan los dos tipos de células sexuales, femenina y masculina. De hecho, esto lo podemos ver también en a lo mejor muy raro, pero en seres humanos también se llega a ver. La reproducción sexual implica la participación de células sexuales o gametos, los cuales se originan en los órganos sexuales del individuo por meiosis, y es el tipo de reproducción más común entre los artrópodos y los insectos. Tenemos la sexual, que en este tipo de reproducción no tiene lugar ni participación los gametos, es más por partenogénesis meiótica o haploide. Pueden ser de tres tipos: arenotoquia, teletoquia y anfitoquia. En la reproducción sexual es una modalidad muy poco habituada en los insectos, representada únicamente por la forma muy peculiar conocida como poliembrionía. Mediante este proceso, a partir de un solo óvulo fecundado, se generan cientos de individuos por escisión del embrión. Aunque inicialmente tiene lugar una fecundación, el resto de los individuos se genera asexualmente. Se da en unas pocas especies, algunos himenópteros como parasitoides, propiciando una gran explosión poblacional. Pues esta ha sido toda la presentación, espero les haya gustado.